Moltes gràcies. Jo també em sento molt humil aquí i m'és difícil afegir coses després del que ens han dit l'At i la Magdalena, no? Perquè voldria prendre un moment per reflexionar sobre el que acabem d'escoltar i també per dir-li a la Magdalena moltes gràcies. Lo sagrado de la naturaleza, to thank Magdalena for really reminding us that call to action to rediscover what is per tal de redescobrir el que és sagrat a les nostres relacions amb el món i per reconnectar amb la natura. Gràcies. Estic una mica emocionada i crec que has tingut un impacte important, així que vull donar les gràcies per la participació, pels reptes que hem tingut i també coses que s'han de fer als esdeveniments. No sé si heu intentat organitzar una vegada un esdeveniment com aquest o enteneu el tipus d'energia i de suport que és necessari, de dedicació al detall i també l'amor que posem en totes les coses, en els petits detalls, perquè això tingui lloc. Així que a l'equip els hi vull donar les gràcies per la Sílvia, l'Agustina, l'Helena, la Claire i tots els seus col·legues, també els voluntaris d'Abacus i també aquest grup de voluntaris, les persones que no veieu, els traductors i els tècnics que fan que les coses funcionin bé, gràcies també des de la cabina d'interpretació i també a tots els nostres ponents per ser líders, no? I també a tots vosaltres, al públic, amb tot el que heu aportat per estar aquí en aquest esdeveniment. Moltes gràcies. I també volia dir una cosa que pot sonar capitalista, però també he de donar les gràcies als sponsors, perquè és molt difícil organitzar un esdeveniment si no tens partners i patrocinadors i que t'han d'acompanyar i tampoc és fàcil vendre aquest esdeveniment a la gent, no? Perquè el públic és molt divers, no li veig res, massa somiatruites aquí, és molt difícil. Així que moltes gràcies a les organitzacions que ens han acompanyat per fer-ho possible, a Hola Luz, a l'Agència de Residus de Catalunya i a Intermón Oxfam. I crec que Barcelona és una ciutat que intenta explicar-nos una història del que podem fer en el futur i s'entén la idea de les comunitats i què una ciutat pot oferir al seu servei als seus ciutadans i també que aquest esdeveniment té lloc en una cooperativa, amb l'Abacus, no? Això és molt important, formar part d'una cooperativa que ens pot oferir un altre model de com funcionen les organitzacions al futur, no? Que és la propietat i quin aspecte té la propietat. Torno també a la meva gratitud a Intermón Oxfam per tot el que han fet i per portar aquest grup tan gran d'activistes amb tot el que ens han aportat i a més volia pensar en aquesta idea de que la valentia vol dir liderar amb el cor i reconèixer que no és un exercici performatiu, no? Ha sigut fantàstic tenir uns activistes jovenets, no? No, i espero que tothom que estigui aquí, quan torni a les seves vides i a les seves organitzacions, que puguin demostrar que més que celebrar el present, doncs que hem escoltat el que se'ns ha explicat sobre aquesta gent jove, els seus reptes, les seves crítiques. Necessitem suport, necessitem seure a la taula, volem estar als comitès, als consells i també a les organitzacions polítiques on es prenen les decisions, no? I que tenen un impacte a les nostres vides, les vides de les nostres comunitats.
i també de les generacions futures. I volem finançament per la nostra feina i volem suport volem continuar amb aquest suport i donem suport també amb aquestes campanyes d'aquesta gent jove, com per exemple fer que els contaminadors rics paguin. És un model diferent de lideratge i se'ns ha parlat de diferents models de lideratge, com podrien ser aquest lideratge col·lectiu, repensant el que és una bona vida per tothom i com podem deixar volar la imaginació, fer també donar lloc a les emocions i com que la gent pugui experimentar un millor futur, perquè si els dones a la gent aquesta oportunitat, doncs escolliran aquesta opció. Hem escoltat 25 projectes que ens donen diferents models de com es poden fer les coses de forma diferent. I la idea era tenir un públic assegut, escoltant, però també entendre la feina que estan fent perquè es puguin involucrar i donar suport i poder col·laborar i rebre inspiracions. Tots els participants aquí han contribuït a les nostres reflexions sobre les mentalitats, les comunitats, els recursos, l'educació, l'art, la tecnologia, la natura i també el que voldria dir tenir una economia completament diferent. I per mi, un esdeveniment com aquest és tan important perquè si podem reunir de forma presencial a tantes persones i diferents opinions i si ens obrim els nostres sentiments i també compartim idees de com seran aquestes solucions i si podem fer volar la nostra imaginació podrem fer moltíssimes més coses, arreglar el futur, fixing the future i no són herois solitaris, sinó que és una narrativa que intentem vendre. És una creuada col·lectiva amb les accions col·lectives i tots vosaltres sou persones belles, intel·ligents, amb la vostra valentia i podeu arreglar el futur. Gràcies. And now, I ara faré un canvi lingüístic perquè presentar a Eugenio Ampudia y vamos a conversar sobre su trabajo que creo que responde mucho a las cosas que hemos escuchado de esa relación con la naturaleza. Eugenio, por favor. Eugenio es un artista multidisciplinaria, multipremiada, y quien ha hecho obras que han sido expuestas en exposiciones y galerías en todo el mundo. Un artista muy querida y tengo que decir, una persona muy, muy buena onda. Muy buena onda. Y realmente es un placer poder tener esa conversación. Tenemos muy poco tiempo y entonces lo que decidimos es meternos como directamente en hablar de algunas obras tuyas que tengan un mensaje realmente sobre la situación y la emergencia ecológica y nuestras relaciones interespecies. Esa relación tan sagrada con la naturaleza de que Magdalena nos ha hablado. Vamos a arrancar y vamos a ver aquí en pantalla un trabajo que se llama, bueno, en portugués era Salvar as nossas almas. Salvar a nuestras almas, Save Our Souls, o Salvar Nuestras Almas. ¿Sí, bueno? Explícanos, por favor, mientras lo vemos ahí atrás, bueno, nosotros lo podemos ver aquí, bueno, ¿qué es esta obra? Básicamente es una intervención sobre el panteón de los hombres ilustres de Portugal, es donde están enterrados las mujeres y los hombres más importantes para los portugueses. Está encima de una colina y lo que hemos hecho ha sido lanzar esta señal de socorro por los problemas climáticos y
al estar encima de una colina, durante toda una semana, toda la ciudad recibió como un faro esa comunicación, ese riesgo que estamos corriendo, que se hiciera muy, muy, muy evidente, y además desde un edificio como este tan simbólico para los portugueses, ¿no? Y es como en el código Morse, ¿no? Con las Exacto, luces. Si veis las luces como se van encendiendo y apagando, todas las ventanas del edificio es punto, 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 raya, raya, raya y punto, 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 que es la señal que todos conocemos como SOS. Y para ti, la alerta es ¿qué? ¿Qué estás alertando? Bueno, evidentemente tenemos un problema con la crisis climática y toda la ciudadanía tendría que implicarse seriamente, ¿no? Y hasta que no estemos implicados todos y hasta que no llegue ese mensaje a todos, no creo que consigamos que la crisis climática vaya revertiéndose, ¿no? Porque tienes como una crítica a ese concepto del antropoceno, ¿no? Como que, bueno, o el fallo del antropoceno. Para mí el periodo del antropoceno, el periodo en el que los humanos hemos gestionado este planeta, es un periodo absolutamente fracasado, ¿no? Hemos fracasado en todo, hemos llevado al resto de las especies, en muchos casos, a la extinción, y creo que hay que plantear otra forma de relacionarnos con el resto de las especies, en la que todos seamos iguales, ¿no? Y creo que la cultura y especialmente el arte es una posibilidad razonable de relacionarnos de igual a igual con otras especies. Claro. Entonces vamos a mirar cómo pasamos de esa idea de un mensaje de alerta a otra obra que es algo, bueno, yo lo veo más íntima en realidad, que es donde vemos la naturaleza realmente de otra forma, de esa cosa vivo, ¿no? Y es una obra que se llama Mala hierba, que también lo vamos a ver. Y por favor, explícanos esa obra. Bueno, Mala hierba tiene que ver con la necesidad de explicar que los humanos también somos naturaleza. O sea, creo que hay una separación absurda entre nuestra especie y el resto de las especies por esta prepotencia que hemos planteado y cómo usamos al resto de las especies. Esta pieza lo que quiere es ser empática, quiero que respiremos a la vez que la Tierra, quiero que la Tierra y nosotros vayamos en la misma onda, vayamos en la misma dirección. De hecho, cuando la planteé inicialmente, hay un poeta español que se llama Javier Celaya, que tenía una poesía de amor que decía, como tú que respiras 13 veces por minuto. Entonces me pareció que era la cantidad ideal de veces que es razonable respirar, y luego, cuando la pusimos en marcha, vimos que mucha gente respiraba a la vez que la pieza y respiraba demasiado rápido, entonces la bajamos a 11 veces por minuto para que fuera más empática y para que la gente no hiperventilara directamente, ¿no? Mide como 3,5 metros de diámetro y sube 70 centímetros. Y también, como anécdota, podríamos contar que yo pensaba que a lo mejor se estropearía un poco la hierba al moverse tanto, y resulta que crece mucho más porque al moverla hay más oxígeno y la hierba crece como un 15% más de lo normal directamente al estar subiendo y bajando continuamente, ¿no? Ah, que el respiro hizo bien a la hierba. Exacto, no, funciona bien, ¿no? Ah, bueno, hay que llamarlo buena hierba, me parece. Bueno, quizá la mala hierba es la que importa, ¿no? Sí, total. Vamos a hablar ahora de un proyecto reciente que para mí que tiene una belleza súper impactante, de que estoy muy, muy enamorada, que es el concierto para el Bioceno. Explícanos la historia de este concierto, porque es un concierto donde la audiencia no era la típica audiencia del Teatro Liceo. Sí, bueno, este concierto hay que ponerlo en contexto. Fue el día 20 de junio de 2020, el día que terminó el estado de alarma en España, el día que hicimos este concierto en el Liceo. En el Liceo hay 2.293 butacas, incluyendo los palcos, y sentamos en cada una de esas butacas una planta. Y de alguna forma, cuando lo planteamos,
queríamos también que sobrevivieran las plantas y entonces fue un trabajo enorme lo de hacerlo en un día, la colocación de las plantas. Al día siguiente fue cuando hicimos el concierto, se retransmitió en streaming y al día siguiente las plantas salieron de allí y se las regalamos a los médicos, enfermeras y todo el personal sanitario del Clínic de Barcelona, que habían estado trabajando durante esos 3 meses muy intensamente intentando salvar nuestras vidas, ¿no? Yo creo que se inauguró la temporada del Liceo con esta pieza y luego siguieron otras óperas, etcétera, pero esto era un punto de inflexión, una relación diferente con los espectadores. Evidentemente sabéis todos que las plantas reaccionan a la música, ¿no? Y que además hay un tipo de música que les gusta más que otros, ¿no? Se ha comprobado que... ¿Y cuál es la pieza? La pieza es de Puccini, es Crisantemme, y es una pieza muy triste que compuso Puccini en una noche porque se había muerto su amigo Amadeo de Saboya. Es como una especie de requiem o algo así. Y creo que en ese momento que estábamos tan tristes teníamos que transmitir esa sensación al resto de las especies, ¿no? Es un intento evidente de conexión con otras especies desde un punto de vista de igual a igual, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poco porque las plantas me parece quieren que escuchemos. Igual tienes que subir más. ¿Podemos subir más? ¿Puedes subir más? Era un cuarteto de cuerda, como ves, y cada una de las plantas tenía su sitio. Hasta en los palcos, ¿no? Exacto. No, estaba todo lleno y queríamos además hacer un homenaje a la naturaleza porque durante el tiempo que habíamos estado en nuestras casas ella había seguido creciendo en todos los sitios y adecuándose a los espacios. Y me parecía que un espacio magnífico para que se adecuaran las plantas podía ser el Gran Teatro del Liceo, ¿no? Es curioso porque esta pieza que la hicimos para 2.293 plantas, al final, según un artículo que leí en La Vanguardia, la habían visto, pues, se retransmitía en streaming y lo que pasó es que vinieron muchos medios y al final lo vieron 250 millones de personas en el mundo, Wow. el concierto para el Bioceno, ¿no? Wow. Y para nosotros lo que era significativo es explicar que tiene que haber un cambio de paradigma y que tenemos que empezar a trabajar con el resto de las especies, ¿no?
So beautiful. Bueno, ¿Cómo lo pasaron los músicos? Bueno, o sea, los músicos necesitaban un feedback, sin duda, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue ponerles a las plantas unos ventiladores de estos que usan para cine y publicidad, para que se movieran, y cogimos el sonido que hacían las hojas y lo hicimos más grave y lo convertimos en un aplauso directamente, porque evidentemente estaban las plantas, pero también estaban los músicos, y las dos especies me importan, ¿no? Qué bien, honestamente. Bueno. Gracias. Y vamos a hablar ahora del proyecto de Be a Tree Now. Eso es tu acción transmedia, participativa para la justicia climática y que tenemos aquí en Fixing the Future arriba. O sea, a mí me encanta esa propuesta de que seamos árboles, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo surgió la idea y cuál es tu esperanza con este proyecto? Bueno, este proyecto surgió de una conversación con Javier Gacio y con la posibilidad de que la producción la llevaran a cabo Oxfam Intermón, el proyecto Spark y la Unión Europea, y me explicó el problema que había con que la COP se desarrollará en un sitio como Dubái, que es el sitio peor para hacerla, ¿no? Están muy implicados con la industria fósil, y me pareció que era un error enorme, ¿no? Y me parecía que una forma de protestar podría ser unirnos a la naturaleza, a los árboles. Sabéis que compartimos el 65% del ADN con los árboles directamente, ¿no? Y además que son el símbolo más claro de alguien que elimina CO2 y que además aporta oxígeno. De hecho, si los árboles no existieran, nosotros no podríamos vivir en este planeta. Entonces, lo de poder empatizar tanto con los árboles como para convertirnos nosotros en árbol me parecía razonable y cercano para las personas. Hablé con la Compañía Nacional de Danza y preparamos un pequeño baile con la coreografía que ellos plantearon inicialmente, y consistía básicamente en ponerse algo de color verde en la parte de arriba, si podía ser incluso guantes también, y en la parte de abajo que se quedara quieta, ¿no? De tal forma que, más o menos, como veis, se van formando árboles muy diferentes. No queríamos, además, que fueran demasiado todos los árboles verdes, queríamos que hubiera de todo tipo de árboles, y queríamos que cualquier persona pudiera hacerlo. Entonces, tenemos un código, además, QR para que la gente pueda cogerlo y hacerlo en sus casas. Es verdad que con un fondo plano queda mejor, pero no es cuestión de quedar mejor, sino de... yo creo que lo que tenemos claro es que lo que queremos hacer es un bosque enorme, que nos acerque y que nos explique muy claramente que nosotros somos naturaleza, ¿no? Y todos conectados, ¿no? Si hay algo que hemos aprendido de los árboles es que se comunican, se nutren, pueden pasar todo el apoyo, es una sociedad entera, ¿no? Entonces me encanta eso, que es, aunque se llama Be a Tree, en realidad la invitación es Be a Bosque, Be a Forest, exacto. Be a Bosque. No, pero So bilingual, people. Be a Bosque. De hecho, cuando acabemos en julio de hacer árboles y árboles, haremos una pieza final que sea un bosque, y quizá el título será Somos Bosque, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, cualquier persona lo puede hacer. No sé, si no lo han hecho todavía aquí, os invitamos absolutamente durante el cierre arriba que por favor participen. O sea, no creo que hay mejor manera realmente de cerrar un festival como esto, como una invitación de que seamos bosques juntos, realmente. Y tú dices, ¿y cómo, o sea, esa idea de realmente poner ese foco en justicia climática, qué quiere decir para ti? Creo que la justicia climática es lo más importante, es la única forma de compensar esto. Hay una
sociedad que clarísimamente está gastando muchísimo más de energía y destruyendo el planeta, mientras hay otras sociedades que tienen muy poco gasto. Entonces eso hay que compensarlo de alguna forma y no podemos obviar lo que pasa en otros países por culpa de la crisis climática. Y eso también hay que compensarlo, ¿no? Y hay que visibilizarlo también. Es posible que el ser occidentales nos coloque en una posición lamentable para hablar sobre esto, porque parece que esos 600, 700 millones de personas lo que hacemos es joder el mundo, ¿no? O sea, es fastidiar el mundo completamente por nuestras necesidades y nuestros intereses. Pongamos un poco el punto de vista ahí y digamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Y quién está...? De alguna forma, nosotros no somos los que lo padecemos porque tenemos aires acondicionados, etcétera, etcétera, pero hay mucha gente que está sufriendo la crisis climática y deberíamos de igualar eso para no ser tan lamentables, ¿no? Claro, bueno, como fue comentado recién, tenemos que realmente pensar cómo vamos a acabar con el sistema o las partes del sistema que están realmente creando eso y no ser cómplices en ese sistema. A mí me encanta siempre que tenemos intervención artística, porque con la posibilidad de nuevas narrativas, de nuevas formas de visibilizar esos temas y de la llamada participación, ahí también podemos realmente empezar a crear nuevas historias. Claro. Vamos a poner el código QR para que los que no lo quieren hacer ahí arriba, que igualmente aceptan la invitación de hacerlo en casa. No vamos a poner el código QR, me dicen. Ya, después de dar gracias a los técnicos, así me dicen que no. Ok. Bueno, el código QR está arriba. Está arriba y lo podéis coger cada uno de vosotros. Y lo van a hacer. Bueno, para terminar, te voy a agradecer mucho por tu trabajo primero, por realmente hacer trabajo tan comprometido con nuestra situación en una relación con la naturaleza tan importante. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Estoy encantado de tener esta pulserita y de haber estado aquí estos días, de ver las charlas que he visto. Me ha parecido especial y maravilloso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y vamos a invitar a Silvia a venir con nosotros al escenario para una sorpresita final, me parece. Hola a todos. Hemos llegado al final, casi, porque todavía nos falta una pequeñita sorpresa que vais a encontrar ahora al salir del foyer, cuando vayamos hacia la zona de networking, a la cual evidentemente estáis invitados, y un pequeño anuncio que necesito hacer de la mano de mi compañera Agustina Palazzo, co-curator y project manager, que ha curado muchísimo. Es necesario también que tenga su reconocimiento. Y quizás nos levantamos todos para el pequeño anuncio, que para nosotros es muy importante. El pequeño anuncio es vuestra próxima cita para el 2024. Perdón, sí, 2024, sí. Entonces, 3, 2, 1. Ya tenemos las fechas de Fixing the Future 2024, el 25 y 26 de octubre. Nos vemos ahí y ahora caminamos todos hacia el foyer y con un drink ya acabamos el evento. Gracias.